Dicen que toda madre ve en el marido de su hija a un héroe o a un ladrón. Un héroe que se llevará su tesoro a un mundo de cuento de hadas, o un ladrón que le robará a su pequeña, su tiempo, su ternura. Cuando mi Sofía trajo a Alejandro a casa por primera vez, no vi ni lo uno ni lo otro. Vi a un hombre en cuyos ojos ardía una chispa que mi hija, con toda su bondad, corría el riesgo de apagar con sus cuidados y la rutina diaria. Esa chispa era como un ascua en una hoguera a punto de ser devorada por la ceniza de lo cotidiano. Soy viuda desde hace 10 años. Vivo sola en mi espacioso apartamento en el barrio de Salamanca, en Madrid, donde las molduras de los techos altos cuentan historias del pasado y las alfombras persas, desgastadas por el tiempo, recuerdan los pasos de mi madre. No soy de esas mujeres que, pasados los 50, se convierten en una figura sin forma con vestidos descoloridos, perdiendo el gusto por la vida. No, imparto clases de historia del arte en la universidad, donde las obras de Goya y Velázquez cobran vida en mi voz. Me cuido con esmero, y mis únicos caprichos son los exquisitos perfumes de nicho, que me regalan una sensación de misterio, y los elegantes zapatos de tacón, que me obligan a caminar con una dignidad casi felina. Mis dedos están acostumbrados al tacto del papel verjurado de los libros antiguos, no al peso de las bolsas del mercado. Aunque me las arreglo de maravilla cuando visito a los jóvenes en su acogedor apartamento en Sevilla, con sus patios llenos de geranios y el olor a azahar flotando en el aire. El primer encuentro lo decidió todo. Fue como abrir un libro prohibido, donde cada página esconde una tentación. Sofía se afanaba en la cocina, temerosa de que el solomillo al jerez se le pasara. Sus manos revoloteaban como mariposas, y el aroma de las especias llenaba el aire de expectación. Yo, en cambio, esperaba a su prometido en el salón, donde la luz de la tarde entraba suavemente por los ventanales, acentuando cada detalle. Llevaba mi vestido favorito de seda, de un intenso color zafiro, que no se ceñía al cuerpo con vulgaridad, sino que lo acariciaba suavemente, insinuando que debajo de la tela aún había una mujer, y no solo una madre. La tela era tan suave que, al moverme, susurraba como el viento entre las hojas. Me acomodé en mi butaca preferida, cruzando las piernas de tal manera que, bajo el borde del vestido, se adivinaba un tobillo envuelto en una fina media de seda, casi invisible, y la elegante punta de un estileto de ante negro que brillaba bajo la luz. El tacón de aguja era un arma sutil, una declaración silenciosa. Alejandro entró sosteniendo un ramo de lirios blancos para mí, cuyo perfume se mezcló al instante con el ambiente, y una caja de pasteles de una famosa pastelería para todos. Era alto, de complexión fuerte, con una barba perfectamente cuidada que le daba un aire de hombre que conoce el valor de las palabras y una mirada firme en la que se traslucía la determinación. Estaba nervioso. Se notaba en cómo apretaba la mandíbula, como si se preparara para una batalla. Esperaba el interrogatorio: ¿dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo pensáis vivir? El típico repertorio de horrores de las suegras. Sin embargo, me limité a señalar con un gesto el sofá de enfrente, donde los cojines estaban perfectamente ahuecados. Siéntate, Alejandro. Sofía servirá el aperitivo en un momento. ¿Prefieres un jerez o un vino blanco? Asintió, claramente desconcertado por mi tono sereno, que más que una amenaza, era una invitación a la conversación. Observé en silencio cómo sus ojos recorrían la habitación. Se deslizaron por las estanterías repletas de libros de arte, por mi escritorio antiguo en un rincón, y se detuvieron en mis manos, que descansaban tranquilamente en el reposabrazos. Mis manos, con una manicura impecable en un tono rojo sangre, no eran las de alguien cansada de la vida. Hablaban de una fuerza oculta. Tiene usted unas manos fuertes, dije, no en voz alta, pero sí con claridad, para que las palabras quedaran suspendidas en el aire. No son las manos de un oficinista. Se siente la fuerza. Se sobresaltó y bajó la mirada hacia sus propias palmas, anchas y con callosidades. Eran las manos de un hombre acostumbrado a crear, a construir. Era arquitecto y restaurador, un trabajo que exigía precisión y esfuerzo físico.
Intento mantenerme en forma, murmuró, y en su voz hubo un atisbo de orgullo. Haces bien, sonreí levemente, una sonrisa cálida como un rayo de sol. Un hombre sin pasión es como un marco sin lienzo. Impresionante, pero vacío. En ese instante, capté su mirada. No era tímida ni aduladora, sino curiosa, llena de interés. La mirada de un hombre que no veía a una futura suegra, sino un enigma que valía la pena descifrar, como una trama compleja en una novela. Y en esa mirada, por un momento, brilló esa chispa que había distinguido desde el principio. Un fuego que la rutina puede sofocar fácilmente, pero que también puede convertirse en un incendio. Sofía entró con una bandeja, hablando de algo trivial. Su voz sonaba como una campanilla, y la tensión se disipó como el humo. Pero yo ya lo sabía. Este hombre no era simple. Llevaba una tormenta dentro, y sentí una curiosidad peligrosa por saber cómo y cuándo se desataría esa tormenta. Nuestra partida acababa de empezar. Después de aquel primer encuentro, mis viajes a Sevilla se hicieron más frecuentes. Llegaba con el pretexto de ayudar, trayendo exquisiteces de Madrid que en Andalucía no se encontraban con facilidad, un queso manchego curado durante meses, aceite de una almazara rara o jamón de bellota cortado a mano. Sofía se alegraba. Estaba agotada por su trabajo en una agencia de marketing, donde los días se alargaban en una rutina de reuniones y hojas de cálculo. Alejandro, por su parte, desaparecía en sus proyectos de restauración, volviendo a casa con el olor a polvo de piedra y trementina impregnado en la ropa. Su vida juntos se parecía a un hogar que se enfría. El calor aún estaba allí, envolviéndolos en una capa de confort, pero la llama ya no se veía. Las chispas se habían apagado bajo la ceniza de lo cotidiano. Yo lo veía cada vez que los visitaba. Las mañanas con café y tostadas, las noches frente al televisor. En esa comodidad se escondía un vacío incipiente. Un día lo encontré solo. Sofía había ido a Huelva a ayudar a su prima con su recién nacido, y él había vuelto del trabajo antes de tiempo, sombrío como una nube de tormenta de verano. Estaba sentado en la pequeña cocina, con la mirada perdida en la ventana, donde las bugambillas del patio trepaban por la pared. Yo estaba en la habitación de invitados, supuestamente organizando unos libros que había traído. Llevaba una ligera bata de seda color perla, atada a la cintura, y caminaba descalza sobre las frescas baldosas de terracota. Entré silenciosamente en la cocina y puse sobre la mesa un tarro de mermelada de naranjas amargas, hecha por mí, cuyo aroma cítrico llenó el espacio de inmediato. ¿Problemas?, pregunté, sentándome frente a Im. Mi voz era suave, una invitación a la confidencia. Él hizo un gesto de indiferencia, pero en sus ojos se reflejaba un profundo cansancio. Tonterías del trabajo. El cliente quiere cambiar los planos por tercera vez. Cree que sabe más que yo. Los clientes ricos rara vez son inteligentes, comenté mientras abría el tarro con lentitud, permitiendo que el aroma se mezclara con el aire denso de la tarde. Los inteligentes no dan órdenes. Crean. Construyen algo propio. ¿Quieres un café? Asintió, y en ese gesto había una gratitud silenciosa. Mientras la cafetera borboteaba, lo observé. La luz del atardecer caía sobre su rostro, acentuando las líneas de fatiga alrededor de sus ojos. El cansancio había borrado de su cara la máscara de cortesía, y había dejado al descubierto algo primordial, indómito, como una fiera enjaulada. Su mirada se deslizó hacia mis manos mientras yo servía el café, y luego bajó hasta mis pies, que descansaban bajo la mesa. La piel estaba suave, cuidada. Me di cuenta de su atención y, deliberadamente, moví los dedos, pintados con un esmalte de un profundo color vino, casi negro, dejando que la luz se reflejara en ellos. Hasta sus pies tienen una arquitectura perfecta, Isabel, dijo con voz ronca.
No había grosería en su tono, sino la admiración de un artista que observa una obra bien hecha. La línea del empeine, la curva del talón. Levanté la vista hacia él. Su mirada era directa, sin vulgaridad, la de un experto evaluando un diseño. Gracias, Alejandro, respondí. Me aseguro de que recuerden el camino a las buenas zapaterías. Cada par es como un capítulo de un libro. Él sonrió, y sus hombros se relajaron un poco, como si se hubiera liberado de un peso. Bebimos el café en silencio, pero ese silencio estaba lleno de significado. Era un puente entre dos mundos. Era un silencio de entendimiento. Yo comprendía su agotamiento, su rabia contra un cliente necio, su anhelo de algo más grande que esa cocina y una cena fría en la nevera. Y él, quise creer, comprendía que yo no era simplemente la madre de su mujer. Yo era una mujer con mis propios secretos y deseos. Había comenzado mi partida, una tan sutil como una telaraña que tejía hilo a hilo. No para atraparlo, no. Sino para sentir cómo vibraba en ella aquel en quien aún ardía una llama, para sentir su calor en mi propia piel. Mi Sofía es una criatura de sol, con su pelo rubio y una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Cree en la bondad, en la honestidad, en un amor que es como un desayuno servido en la cama y una tarde de películas en el sofá. Ama a Alejandro con un amor cálido y doméstico, como se ama una manta suave en un día de lluvia, que te envuelve y te protege del frío del mundo. Pero no ve la tormenta en sus ojos, ese torbellino que ruge en su interior. Instintivamente, le teme a esa tormenta y la aplaca con cojines de confort y la paz de la rutina, construyendo muros con pequeñas alegrías. A mí, en cambio, siempre me han fascinado las tormentas. Me embriaga el olor a tierra mojada después del relámpago, su imprevisibilidad, su poder para ponerlo todo del revés. Y veía que Alejandro era un hombre de tormentas, con un alma que ansiaba la libertad y que estaban intentando encerrar en la jaula dorada de la vida cotidiana. Celebramos el cumpleaños de Sofía en su apartamento de Sevilla. Se reunieron familiares, un par de sus colegas y un amigo de Alejandro del trabajo. Yo llegué por la mañana para ayudar, pero al atardecer me transformé. Dejé de ser la madre colaboradora para convertirme en la invitada. Llevaba un vestido de crepé pesado, de un profundo color noche, que caía con elegancia hasta media pantorrilla. Era un diseño engañosamente recatado, cuello alto y mangas largas. Pero tenía un secreto, un rasgo de audacia: el corte del vestido era cruzado, y aunque en reposo parecía completamente cerrado, un simple movimiento, un cruce de piernas, podía abrir una brecha de tela revelando la piel hasta la mitad del muslo. Y en los pies, unas botas altas de cuero negro y tacón de aguja, que repiqueteaban en el suelo con cada paso, como un desafío. No eran prácticas, pero yo no había venido a fregar platos, sino a vivir el momento. Alejandro me vio cuando salí de la habitación y, por un instante, se quedó inmóvil con una botella de vino en la mano. Sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor del cristal. Su mirada recorrió la tela del vestido, se detuvo en las botas, y vi en sus ojos un destello de admiración mezclado con complicidad, como si hubiera leído un mensaje oculto. Comprendió que aquel atuendo no era para los invitados de su mujer. Era para él. Para nuestro juego secreto. En la mesa, me senté frente a él. La noche transcurría entre el tintineo de las copas, las risas y las anécdotas. Sofía brillaba, ajena a todo, feliz. Pero entre Alejandro y yo se tensaba una cuerda invisible, que vibraba con cada mirada. Apenas hablábamos, pero nuestros ojos mantenían un diálogo silencioso a través de la mesa. Cuando todos se alborotaron para brindar por la cumpleañera, me incliné ligeramente hacia adelante para coger una aceituna. En ese movimiento, crucé las piernas bajo la mesa. La tela del vestido se deslizó suavemente, abriéndose para revelar la línea de mi pierna,
envuelta en el cuero negro y brillante de la bota. Alejandro lo vio. Sus ojos se dilataron. Tragó saliva, y su nuez de Adán se movió bruscamente. Fingiendo arreglar el mantel, volví lentamente a mi postura anterior, atrapando su mirada cargada de fuego. Más tarde, mientras los invitados salían al pequeño balcón a fumar y Sofía fue a la cocina a por el postre, él se quedó en el salón con la excusa de cambiar la música. Sus dedos temblaban ligeramente sobre los botones del equipo de sonido. Me acerqué a la ventana, observando las luces de la ciudad. Eres un buen marido, Alejandro, dije en voz baja, sin darme la vuelta. Sofía es feliz contigo. Se colocó a mi lado, tan cerca que sentí el calor de su cuerpo. ¿Y usted cómo sabe lo que ella necesita para ser feliz? Su voz era ronca, cargada de un doble sentido. Me giré para mirarlo a los ojos. Soy su madre. Y también soy una mujer. Sé que a veces una mujer necesita la calma de un puerto seguro. Pero, ¿es eso lo que necesita un hombre cuya alma anhela la tormenta? Dejé que mis palabras resonaran en el silencio. Luego, como quien no quiere la cosa, deslicé mis dedos por la manga de su camisa para quitar una mota de polvo imaginaria. Mis uñas, pintadas de un intenso color burdeos, rozaron su muñeca por un instante. Un contacto fugaz, pero eléctrico. Él se quedó paralizado, conteniendo la respiración, su cuerpo tenso. En ese momento, yo era la cazadora que apenas roza a su presa para probar su reacción, para sentir el latido de su corazón. No se apartó. Aguantó el contacto, y en sus ojos no vi miedo, sino un desafío. El ardor de un jugador. Había aceptado la partida, y el juego se había vuelto peligrosamente real. La culminación llegó una semana después, pero antes de eso hubo días cargados de una anticipación casi insoportable. Pensaba en él por las noches, recordando su mirada, y eso despertaba en mí una agitación que había olvidado hacía mucho tiempo. La oportunidad, esa que ambos esperábamos y temíamos, nos la ofreció la vida misma, como un regalo envenenado del destino. A mediados de noviembre, una amiga de la infancia de Sofía la invitó a su boda en Cádiz. Una celebración de 3 días junto al mar. Alejandro se negó a ir, alegando una fase crítica en un proyecto de restauración, unas reparaciones urgentes en una viga del siglo XVII que no podían esperar. Sofía suspiró para guardar las apariencias, pero en el fondo se alegró de tener una escapada de chicas. El viernes, él las llevó a la estación de Santa Justa, y el apartamento quedó vacío durante 2 días, devolviendo el eco del silencio. El sábado llovía. Una lluvia fría y persistente caía sobre Sevilla, desdibujando la Giralda en una neblina gris. Yo estaba en mi casa de Madrid, ordenando mi biblioteca, cuando sonó el teléfono. Era su número. El corazón me dio un vuelco. Isabel, buenos días. Disculpe la llamada. Buenos días, Alejandro. ¿Ocurre algo? ¿Sofía está bien? Sí, ellas están perfectamente. La llamo por otra cosa. Hay una gotera grave en el trastero. El agua está cayendo justo sobre el armario antiguo y las sillas que usted guardaba allí. No sé por dónde empezar a salvar las cosas. ¿Podría venir a indicarme qué es lo más importante? Era un pretexto. Un pretexto débil, improvisado, cosido con hilos blancos. Él mismo podría haber movido un par de muebles. Pero era una llamada, un grito ahogado, y yo respondí sin dudar. Estaré allí en unas horas, dije, con la voz tan serena como la superficie de un lago antes de la tormenta, aunque por dentro soplaba un huracán. No me apresuré.
Tomé un largo baño, el agua caliente acariciando mi piel. Me apliqué una crema corporal con aroma a ámbar y vainilla, dulce y cálido. No me vestí para una emergencia. Elegí unos pantalones ajustados de pana en color gris marengo, que realzaban mis formas, y un suave jersey de cachemira de color crudo, tan delicado al tacto como la seda. En los pies, unos botines de ante con un tacón sensato pero elegante. Al mirarme en el espejo, no vi a una suegra que acudía a ayudar, sino a una mujer que se dirigía a un encuentro decisivo donde la apuesta era todo o nada. Cuando me abrió la puerta, lo supimos todos sin necesidad de palabras. No había ninguna inundación, solo la apariencia de una. En el trastero, un par de cubos recogían un goteo esporádico para mantener la farsa. En el apartamento vacío, el eco lo magnificaba todo, el chasquido de la cerradura al cerrarse, el susurro de mi abrigo al colgarlo, el sonido de mis tacones sobre el parqué. No apartaba los ojos de mí. En su mirada había desesperación, sed y una determinación febril. ¿Un café?, preguntó con voz ronca. Sí, respondí. Mientras él se afanaba en la cocina, con las manos temblando ligeramente, yo me quedé en el umbral, observando su espalda ancha y fuerte. El silencio era denso, espeso como el almíbar. Finalmente, dejó la taza sobre la mesa y se sentó. El vapor se elevaba en espirales. ¿Por qué ha venido, Isabel?, preguntó directamente, con una mirada que me atravesaba. Usted sabía que no había ninguna inundación. ¿Y por qué llamaste tú, Alejandro?, contraataqué, sin apartar los ojos. Sabías que vendría. Sabías que lo sentiría. Cerró los ojos, como si sintiera un dolor agudo. No puedo más, susurró, las palabras brotando como una hemorragia. Me ahogo en este silencio, en esta perfección, en este amor que es como una cárcel sin aire. Llego a casa y todo es perfecto, demasiado perfecto, pero por dentro estoy en un desierto. Solo a su lado, bajo su mirada, siento que revivo, que respiro a pleno pulmón. Se levantó, rodeó la mesa lentamente y se detuvo frente a mí, muy cerca. No me moví, solo incliné la cabeza para mirarlo desde abajo. Levantó una mano lentamente y me acarició la mejilla. Sus dedos eran cálidos y ásperos, la mano de un creador. Esto es una locura, susurré, pero mi voz apenas tenía fuerza. Sí, asintió él, pero es el único aire que me queda. Sin él, estoy acabado. Y entonces se inclinó y me besó. No con la furia de un amante, sino con la desesperada ternura de un hombre sediento que encuentra un manantial en el desierto. Fue un beso lento, profundo, casi reverente. En ese instante, todo se derrumbó, el deber, la moral, el miedo a las consecuencias, la culpa que me quemaba por dentro. El mundo se redujo a sus labios, al sabor de la lluvia en su pelo. Le respondí, rodeando su cuello con mis brazos, pegándome a él, sintiendo el latido de su corazón contra mi pecho. No fue una caída al abismo. Fue un vuelo. Un vuelo prohibido, aterrador, pero el único posible para nosotros dos, al borde del precipicio.
La mañana siguiente fue brutalmente silenciosa. Despertamos en el apartamento vacío, donde el aire todavía olía a lluvia y a la locura de la noche anterior, y la realidad nos golpeó como un viento helado. Ya no era un juego, ni un baile al borde del abismo. Era la ceniza que queda después de un incendio. Bebimos café en la cocina donde nuestro mundo se había derrumbado. Evitábamos mirarnos, y cada sorbo era amargo, cada roce accidental nos quemaba con la culpa. Él fue tierno, me acariciaba la mano, pero en su ternura había pánico. Tocaba mi pelo, mi cara, como si intentara memorizar cada rasgo y, al mismo tiempo, borrar las huellas de su crimen. Me fui mucho antes de que Sofía pudiera volver, deslizándome fuera como una sombra. En mi casa de Madrid, pasé una hora bajo la ducha, pero el agua no podía lavar la sensación de sus manos en mi piel, ni borrar la imagen de sus ojos llenos de desesperación. Estaba rota por dentro, vacía y, al mismo tiempo, más viva que nunca. Era el veneno mezclado con el elixir que me desgarraba el alma. Había traicionado a mi hija, a mi única y luminosa Sofía, y nunca en mi vida me había sentido más real. El domingo por la tarde, como la madre y suegra ejemplar que debía ser, me presenté en su casa para despedirme antes de volver a Madrid. La atmósfera estaba tan cargada de engaño que se podía cortar con un cuchillo. Sofía, fresca y alegre después de su viaje, parloteaba sobre la boda en Cádiz, mostrando imanes para la nevera y un pañuelo de seda. Alejandro y yo representábamos nuestros papeles como actores en un escenario. Él, el marido devoto que sonríe a su esposa. Yo, la suegra sabia que asiente con comprensión. Apenas cruzábamos la mirada, pero yo sentía su presencia en la habitación como una corriente eléctrica. Éramos cómplices, unidos por un secreto terrible y dulce. Mamá, hoy estás muy pensativa, dijo Sofía, sirviéndome un té. ¿Estás cansada? Sí, debe ser el otoño, estas lluvias, forcé una sonrisa, falsa pero convincente. Alejandro levantó la vista por un instante. En sus ojos vi nuestra tormenta, nuestro beso, nuestro pecado y la pregunta silenciosa, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Negué levemente con la cabeza, una señal para que aguantara, para que no nos delatara. El desenlace llegó de forma inesperada y cruel. Estábamos en el salón. Alejandro se escondía detrás de un periódico, aunque sus ojos no leían. Yo ayudaba a Sofía a ver las fotos del viaje en su tablet. La escena era pacífica, casi idílica. La estampa familiar que yo misma había hecho añicos. Oh, mira qué cara más graciosa pone este niño en la playa, reía Sofía. Y aquí estamos en la estación. De repente, se calló. Su ceño se frunció. Qué raro, no recuerdo haber hecho esta foto. Amplió la imagen. Estaba oscura, borrosa, una foto accidental hecha desde el interior de su bolso. Pero en una esquina de la foto, la pantalla de su propio móvil brillaba en la oscuridad. En ella se veía una aplicación de seguimiento que Alejandro le había instalado por seguridad. En el mapa, 2 puntos parpadeaban. Uno, con la foto de Sofía, se movía de camino a Cádiz. El otro, con el avatar de Alejandro, estaba fijo en la dirección de su casa. Inmóvil. Alejandro, mira, lo llamó Sofía, todavía sin comprender, con la voz alegre. ¿Qué fallo más tonto? La aplicación dice que el sábado estuviste en casa todo el día. Pero tú tenías esa emergencia en la obra, ¿verdad? El tiempo se congeló. Contuve la respiración. Vi cómo Alejandro se giraba lentamente. El periódico se deslizó de sus manos. Su rostro se volvió blanco como la calorías. Sus ojos, desorbitados, se clavaron en la pantalla. Vio el mapa y en su cara se dibujó un terror puro, desnudo. Se quedó mudo. Sofía lo observó, y su rostro empezó a cambiar. La perplejidad dio paso a la sospecha, y luego a una terrible y helada certeza.
Desvió la mirada del marcador de Alejandro en su dirección. Sus dedos temblaban. Con un movimiento rápido, abrió el historial de la aplicación. Abrió mi perfil. Y entonces apareció el mapa. Una línea roja, nítida y brutal, trazaba una ruta desde mi hotel en el centro de Sevilla hasta su apartamento. El marcador mostraba que yo había llegado a mediodía del sábado y me había marchado bien entrada la noche. 2 marcadores, él y yo. A la misma hora, en la misma casa vacía. Sofía levantó la cabeza muy lentamente. Sus movimientos eran como a cámara lenta. No miró a su marido. Me miró a mí. Directamente a los ojos. En su mirada no había lágrimas que pudieran traer alivio, ni ira que pudiera explotar. Solo un vacío frío y resonante. Como si su mundo luminoso, construido con tanto esmero, acabara de estallar en miles de millones de fragmentos afilados, imposibles de volver a unir.